Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde en el nuevo horario de MMD desde las 12 del mediodía hasta la 1:30 de la tarde. En un ratito vamos a estar hablando con un experto qué está sucediendo con los dólares, ¿no? Porque en este momento el dólar blue está un poquito más abajo, está a 371 pesos, pero el dólar bolsa, el dólar MEP, que es el dólar financiero en blanco, de dolarización de alguien que tiene un ahorro en plazo fijo y quiere dolarizarse, o alguien que opera desde una empresa y quiere dolarizarse, o inversores particulares, está por arriba del blue, en 376 pesos. Y el dólar contado con liquidación, que es el dólar de las empresas, es decir, el dólar que buscan las empresas para dolarizarse con pesos acá y tener los dólares afuera, en el exterior, está en 384 pesos, ¿no? Entonces, se ha dado vuelta porque el blue, que era hasta ahora el dólar que daba vuelta, si uno quería conseguir dólares billetes, más caro, está más barato que los dólares financieros en blanco, tanto el dólar bolsa en 376 como el dólar contado con liquidación, que ha repuntado más fuerte y está arriba de los 380 pesos. En un ratito vamos a contar qué está sucediendo. En medio de todo esto, ayer el Ministerio de Economía finalmente cerró el canje de deuda. En realidad está abierto hasta el lunes, pero tuvo los principales resultados del canje de deuda en pesos para tratar de despejar vencimientos de deuda en pesos que tiene el Estado argentino en los próximos meses, marzo, abril, mayo, junio, casi llegando a la elección de las PASO en agosto, una gran bola de vencimiento de deuda en pesos que del otro lado tenía como acreedores y tiene a bancos, compañías de seguro, también a provincias o municipios y también a empresas e inversores particulares. Y el gran riesgo que todos veían, uno de los primeros riesgos, es que si no se renovaba esa deuda en pesos en el medio de la campaña electoral, podía haber muchos pesos corriendo a los dólares libres y presionar sobre la brecha cambiaria. De hecho, generó esta semana una disputa feroz entre el gobierno y la oposición por este canje de deuda en pesos, ¿no? De un lado, el ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba impulsando esta medida porque está tratando Massa de desactivar todo lo que tiene como peligro de crisis inminente y en todo caso pasarlo para después de la elección, que un nuevo gobierno vea con otro caudal político cómo resuelve esos problemas de fondo. Y del otro lado, una disputa muy grande dentro de la oposición porque algunos dicen con Mauricio Macri jugando fuerte y planteando es mejor que estalle ahora que sea un problema a futuro. Juntos por el Cambio salió con un comunicado muy duro, y hubo muchos cuestionamientos internos dentro del propio Juntos por el Cambio, sobre todo a Hernán Lacunza, el economista referente hoy de Juntos por el Cambio en temas económicos, de Larreta, pero también de Macri y de Vidal, que firmó ese comunicado diciendo que esta operación era ruinosa y vil. Otros economistas dentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, Carlos Melconian, salieron muchos más cautos a decir esto es necesario, lo peor que le puede pasar a la Argentina es que esto estalle ahora. En todo caso, debe hablarse entre gobierno y oposición cómo se ordenan también en estos próximos meses las cuentas fiscales, que es un toma y daca, ¿no? Al gobierno le conviene que la situación no estalle en medio de la campaña electoral, a todos le conviene. Y en todo caso, a la oposición le conviene que el gobierno siga con un sendero de ajuste fiscal, no desbordando las cuentas fiscales para no dejarle, eventualmente después de diciembre, a la próxima administración, cualquiera sea, un problema mayor. ¿Cuáles fueron los resultados del canje de deuda? Fíjense lo que decíamos. Vencían más de 7,7 billones de pesos entre marzo y junio. Estos son los vencimientos de todos los meses. La barra rosa eran los vencimientos originales y la barra celeste son cómo quedaron los vencimientos de deuda todos los meses. Por ejemplo, en marzo vencían 780.000 millones de pesos. Con el canje, entre los que entraron en canje, ahora vencen 640.000.
pero fundamentalmente se despejó mucho abril, mayo y junio, que es plena campaña electoral. Por ejemplo, en abril vencían 2,4 billones de pesos y ahora hay vencimientos que igualmente el Estado va a tener que tratar de renovar, porque lo que no renueve lo va a tener que pagar en pesos y eso va a ir a correr a los dólares libres, a la brecha cambiaria. Ahora hay por 1 billón de pesos. Lo mismo en mayo, se redujeron a la mitad los vencimientos, se patearon para 2024-2025, para el próximo gobierno, 2 billones de pesos y ahora hay vencimientos por 950.000 millones de pesos. Y en junio había una pirámide de vencimientos muy elevada, 2,4 billones de pesos que vencían de deudas del Tesoro Nacional y ahora hay 800.000 millones de pesos de vencimientos de esa deuda. El resto se pateó, se estiró para el 2024 y 2025. Obviamente en condiciones más favorables para los acreedores, ya sea por más tasa de interés, porque son bonos que se llaman duales, están ajustados, son en pesos, pero están ajustados al tipo de cambio oficial o a la inflación. Obviamente los acreedores quieren cubrirse de los eventos más probables en el futuro de la Argentina, que es que siga habiendo devaluación del tipo de cambio oficial e inflación, ¿no? Inflación atrás que viene corriendo al 100%, pero todos temen que se pueda acelerar por arriba del 100%, si el próximo gobierno, apenas entrado, tiene que hacer una devaluación adicional del tipo de cambio oficial. Los vencimientos originales de deuda que había antes del canje eran de 7,7 billones de pesos, concentrado fundamentalmente en todos estos meses, y ahora, con lo que se despejó, se redujeron 4,3 billones de pesos de vencimientos, se redujo 56% el vencimiento entre abril, mayo y junio. Si uno le agrega marzo y lo que se había refinanciado en enero, la reducción es mayor, pero para estos 3 meses se reduce 56% los vencimientos de la deuda en pesos y de esa manera los vencimientos que hay son por 3,4 billones de pesos en estos meses. Que ojo, de todas maneras son vencimientos que el gobierno va a tener todos los meses licitaciones, en algunos casos más de una vez por mes, y en esas licitaciones va a tratar de renovar esa deuda en otras condiciones para después de las elecciones, y lo que no pueda renovar va a tener que pagarlo en pesos con emisión del Banco Central, que va a salir seguramente a comprar esos bonos en el mercado secundario, y eso va a presionar sobre la brecha cambiaria. Los resultados del canje, no sé si tenemos la siguiente placa. Participaron, obviamente, en algunos casos, organismos públicos, ¿no? El Banco Nación, el propio Banco Central, que desde junio del año pasado viene comprando mucha deuda en pesos, desde que se ocurrió la crisis de Guzmán, que se desarmó la deuda en pesos y empezaron todos a vender los bonos en pesos y a correr al dólar, y eso fue la disparada del dólar de 200 a 300. También había bonos en poder del Fondo de Garantía del ANSES. En total, organismos públicos, Banco Nación y el Banco Central tenían prácticamente el 34% de la deuda en pesos y obviamente todos entraron al canje, los organismos públicos, para patear esos vencimientos al 2024 y 2025. También participaron entidades privadas importantes, como el Banco Galicia, el Santander, el Credicop, el Banco Ciudad, el ICBC, y también participaron algunas provincias que también tenían invertida parte de su giro en pesos, en deuda en pesos del Tesoro Nacional, como la provincia de Córdoba, 8.000 millones de pesos, y entraron al canje para tener esa deuda ahora refinanciada al 2024 y 2025. Bueno, ¿qué cambia con el canje de deuda en pesos? Lo que venimos diciendo, ¿no? Que hay menos pesos que vencen en la campaña electoral y que eventualmente puedan correr en medio de la campaña electoral al dólar y estallar la brecha cambiaria, que era el gran riesgo que hay en medio de la campaña electoral, que se dispare el dólar y detrás de eso haya una espiralización de la inflación, de los precios. Obviamente, como les decía, se despejaron vencimientos por 4,3 billones de pesos, 4,3 billones de pesos, más del 56% de los vencimientos que hay en los próximos 3 meses, pero todavía quedan vencimientos de deuda
abril, mayo y junio por 3,3 billones de pesos, que al contado con liquidación son más de 8.600 millones de dólares. Al dólar de 3,80 al contado con liquidación, el dólar de las empresas, porque si hay un inversor del otro lado, ya sea una empresa, un fondo de inversión local o extranjero, o pequeños ahorristas que están en bonos en pesos, si en algún momento en el vencimiento no acuerdan la refinanciación de esa deuda, no quieren otro bono en mejores condiciones al 2024-2025, quieren los pesos, con esos pesos obviamente van a ir a dolarizarse y sigue siendo algo que va a tensionar en medio de la campaña electoral, pero obviamente se ha despejado uno de los grandes riesgos que había, que era que estalle todo y que esa deuda en pesos explotara en medio de la campaña electoral en los próximos meses. ¿Qué no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es el escenario de base, ¿no? La inflación al 100% cuando se conozca la semana que viene el índice de febrero, alrededor del 6% va a estar en febrero y ya la inflación en los últimos 12 meses va a superar el 100%. El fuerte impacto de la sequía y la falta de dólares, que es ahora el problema principal, despejado el problema de la deuda en pesos. Ahora, el principal problema para el equipo económico que conduce Massa es la falta de dólares por el impacto que está teniendo la sequía y el riesgo de estancamiento y de recesión en los próximos meses, no solamente porque la inflación se adelanta a salarios, jubilaciones, planes sociales y está disminuyendo nuevamente el poder adquisitivo de los ingresos fijos de los salarios y por ende la demanda, el consumo, sino también un problema de oferta grande, que no hay dólares para sostener importaciones de insumo, nivel de actividad, producción. Ahora, quiero ir al tema principal, ¿no? Que es justamente hoy la agenda fundamental, que es el viento de frente, es decir, despejado o desactivada en los próximos meses la bomba de la deuda en pesos. Lo que viene es el viento de frente que está teniendo la Argentina en estos meses, que es la falta de dólares mucho mayor a la esperada por el impacto de la sequía, que ahora va a contar Carlitos González Prieto, es entre 15.000 y 20.000 millones de dólares las estimaciones que se están haciendo, hay algunas incluso superiores, pero fíjense, ese viento de frente está haciendo sonar todas las alarmas desde el punto de vista del nivel de actividad y también de los precios, porque le mete más presión al dólar oficial y a las reservas, le mete más presión a los precios. Ahora va a contar Claudio Slotnick que hay un problema enorme y una guerra desatada entre gobierno, empresas fabricantes de alimentos y supermercados, porque la falta de dólares está imposibilitando que se cumplan los acuerdos de precios. Las empresas dicen, pero no están comprometiendo el Banco Central los dólares que teníamos para importar, entonces no podemos cumplir con los acuerdos de precios y corre todo a la inflación del 6% o más. Y hay una presión grande sobre el nivel de actividad. Y ojo, que ese combo va a empezar a verse en las próximas semanas porque es un combo muy complejo, el combo sequía, falta de dólares y además carne en el índice de precios al consumidor, que hace muy difícil bajar la inflación de este 6% mensual que muestran enero y febrero. Contame, Claudio, ¿qué está pasando en la guerra entre supermercados, empresas fabricantes de alimentos y el gobierno por la falta de dólares? Bueno, ayer contábamos cómo la falta de dólares provocó un aumento de la tensión entre el vínculo entre las empresas fabricantes y el gobierno, porque las empresas fabricantes dicen que se habían sumado a precios justos, a este programa de tener controlado los precios de los alimentos, con la condición de que les den dólares. Como eso no se está cumpliendo, dicen las empresas, entonces hay una mayor presión inflacionaria. Pero detrás de esta cuestión que está cada vez más a la superficie, porque la gente nota los aumentos de precios, hay una verdadera guerra entre los distintos protagonistas del mercado de alimentos, ni más ni menos, alimentos, bebidas, productos de limpieza y higiene. Y esta guerra se da por distintos intereses que tiene cada uno de los sectores. A ver, vayamos a ver cómo es justamente la pelea que hay entre cada uno de ellos.
de los fabricantes contra los supermercados, porque justamente las fábricas de alimentos lo que empezaron a hacer, como el gobierno lo tiene bajo la mira, es a quitar las promociones, a sacar lo que se llaman las acciones comerciales, que por ejemplo es no solamente cuando uno va al supermercado y tiene el 2x1, el 3x2, el 4x3, sino directamente una especie de pauta publicitaria que las fábricas le pagan a los supermercados para que pongan más visible un determinado producto. Como la rentabilidad de las fábricas se achica, entonces tienen menos dinero para dar a los supermercados, con lo cual los supermercados le dicen a las empresas que, bueno, ¿qué está pasando? Porque nosotros habíamos llegado a acuerdos donde debían mantenerse esas promociones. A su vez, las fábricas les están diciendo a los supermercados que como el gobierno los tiene controlados y la inflación de los alimentos corre al doble de lo que les exigen el gobierno, páguenme en plazos más cortos, con lo cual los supermercados le dicen no puedo porque habíamos acordado otra cosa. Ahí tenemos una primera guerra, los fabricantes contra los supermercados. También hay una pelea muy fuerte al revés, de los supermercados con los fabricantes, porque ¿qué dicen los supermercados? Las fábricas no me entregan lo que yo les pido. Es lo que hablábamos ayer. Cuando uno va a un supermercado y ve que hay faltantes de productos, bueno, los supermercados dicen que es por culpa de los fabricantes, que no les entregan porque no dan abasto o porque directamente los fabricantes desvían parte de la producción hacia aquel canal como autoservicios y almacenes que no está controlado por el gobierno. Entonces, en vez de llevar los fideos de determinada marca al supermercado, lo entregan a distribuidores para que lo lleven a otros comercios. La tercera guerra es la del gobierno con los fabricantes. El gobierno... Con las grandes empresas alimenticias. Claro, lo que le está diciendo es que no cumplen con las entregas, que cuando firmaron el acuerdo se habían justamente acordado que no iba a haber tope a la producción, que iban a tener al 100% de las fábricas. Y que no están cumpliendo. Y que no están cumpliendo con las entregas. Y justamente las empresas dicen no nos están dando los dólares para importar. Y claro que no tenemos, esto está pasando porque no tenemos los insumos, no podemos fabricar al 100%, entonces no tenemos los productos para después En el medio el gobierno está metiendo multas fuertes. Bueno, esa es la cuestión, que es la pelea entre el gobierno y los supermercados, porque el gobierno solamente en febrero metió 779 multas por 806 millones de pesos. Exclusivamente a los supermercados. Entonces los supermercados lo que dicen... Ahí está la placa, la verdad que es fuerte. Más de 800 millones de pesos en multas a los supermercados. Porque dicen no cumplen hay desabastecimiento. Con precios justos y demás. No ponen y los supermercados dicen no cumplimos porque no los envían las empresas alimenticias. Las empresas alimenticias dicen no, nosotros no les enviamos porque el gobierno no cumple con darnos los dólares que necesitamos para importar. Y bueno, y los supermercados justamente le están planteando en estas horas al gobierno que frene con las sanciones, que no les apliquen más multas, porque ellos no tienen nada que ver. Es como el juego del gran bonete. Y claro, entonces, exactamente. Cada uno se echa la culpa al otro. Pero detrás de todo esto lo que hay es el tema de la escasez y la falta de dólares. Y el aumento de precios. Que se ha agravado por el impacto de la sequía. Y que deriva también en esto, en aumentos de precios mucho más fuerte, el doble, te diría, que es el 3,2% que habían acordado hace un mes nada más. A principios de febrero se habían sentado y habían anunciado el relanzamiento de precios justos. Un mes después lo que se ve es que está totalmente desbordado, no solamente por aumento de precios, sino por faltantes de esos mismos productos. Ya está Gustavo Marangoni, gracias Gustavo por estar acá. Vamos a hablar en un ratito con vos y con Candelaria de la Sota. Candelaria, un gusto de nuevo que estés acá. ¿Cómo está el escenario electoral, ¿no? ¿Cómo hay interna feroz en el gobierno? Ahora dice Gabriela Cerruti que Alberto Fernández es kirchnerista, pero vino diciendo Alberto Fernández con Navarro en el destape que él quería ir a una interna con el candidato de Cristina para terminar con 20 años de kirchnerismo y después ver si ganaba la elección. Juntos por el Cambio que está que arde la interna. Y te quiero preguntar del factor Milei, ¿no? Porque el gobierno ahora lo empieza a criticar fuerte y la pregunta es si lo está criticando o lo está subiendo al centro de la escena. Más alguna información que ahora vamos a contar respecto a cómo desde el gobierno nacional y algunos gobernadores están apostando fuerte a Milei en todo sentido, no solamente el mediático, sino también desde el punto de vista financiero, para que divida la oposición en distintos distritos, incluso en el escenario nacional,
y de esa manera muestre más competitividad el peronismo, ¿no? Y en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, tenga alguna chance de reelección, como es el caso de Axel Kicillof, si hay una opción diferente a Juntos por el Cambio de la oposición que capta voto, bronca contra el gobierno nacional. Pero quiero hablar antes con Ariel Sbar, que es el CEO de Cocos Capital, una ALIC, una agencia de bolsa, de inversiones. Gracias por atendernos, Ariel, muy amable. ¿Qué haces, Maxi? Siempre un placer. Bueno, dos cosas te quiero preguntar. Uno, explícame cuál es tu interpretación. Ahora vamos a hablar del canje de deuda en pesos, pero explícame cuál es tu interpretación de lo que está pasando, que ha pasado, te diría, en las últimas 48 horas. El dólar blue en 371 pesos. El MEP, que ha pegado un saltito de 20 pesos en esta semana y se fue arriba del dólar blue. El dólar MEP o dólar bolsa, que es uno tiene un plazo fijo, quiere dolarizarlo, lo hace por el home banking o por alguna de las ALIC o las aplicaciones directamente. En Cocos, directamente. Bueno, directamente, ahí pasas el aviso, que está en 376 pesos. Ahora está a 381. El dólar MEP, 381. Claro, hasta ahora todos los bancos o incluso las agencias de bolsa promocionadas decían a la gente, bueno, quieren comprar dólar más barato, no compren el dólar blue a 375 y demás, compren el dólar MEP que estaba a 350 pesos. O quieren pagar la tarjeta de crédito, bueno, no paguen el dólar turista que está a 415 pesos con todos los impuestos, sino que compren dólar MEP que hasta la semana pasada o hasta hace 10 días estaba en 350 pesos y con esos dólares deposítenlo directamente ahí en el banco para pagar. Ese dólar ahora se fue a 381, está por arriba del dólar blue que está en 371, 370. Contado con liqui 392. Y el contado con liqui, que es el dólar de dolarización típico de las empresas, Carlito, una pastillita para la garganta y seguimos cómodos en el aire. El contado con liqui está arriba de los 390 pesos. Arriba de los 390 pesos. Con lo cual el dólar blue, el dólar billete, el de la calle, quedó como el dólar más barato. ¿Tenés? No, el contado con liqui ahora vamos a corregir ese graph. Acaba de decir al aire Claudio Slotnick que está... 392. Está en 392 pesos. Arriba de 390 pesos. ¿Cómo explicás eso que ha ocurrido? Pero ha ocurrido, te diría, en los últimos días, este reacomodamiento de los dólares libres. Bueno, gracias, Maxi, primero. Varias cosas para charlar. Primero, si querés, vamos primero a los dólares y después si querés vamos al canje de deuda de tesoro, que me parece que es muy relevante. Lo primero y principal, Maxi, el dólar blue estuvo mucho tiempo, o el dólar informal estuvo mucho tiempo por encima de los dólares financieros. Te diría que estuvo los últimos 2 meses y medio, estuvo por encima. Había varias causas que hacían eso. Primero, y la más importante tal vez, es que las tarjeteras liquidaban dólares por el dólar MEP. Liquidan dólares por el dólar MEP. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque desde que el gobierno le permite a los extranjeros que vienen a Argentina y gastan acá, el gobierno les permite gastar al tipo de cambio de dólar MEP. Antes los tipos tenían que usaban la tarjeta, o sea, un yankee usando tarjeta acá, tenía que gastar al oficial. Hace varios meses eso cambió y las tarjeteras, o sea, Visa, Mastercard, tienen la posibilidad de vender esos dólares de los extranjeros y les toman el tipo de cambio de alguna forma MEP. Eso le puso más o menos 5 o 6 millones de dólares de oferta a los dólares financieros y le sacó oferta al dólar blue. Eso hizo que desde mediados de diciembre el dólar blue haya estado muy por encima de los dólares financieros. Pero ¿qué pasa de la gran diferencia entre el dólar blue y los dólares financieros? Es que los dólares financieros tienen una velocidad muy rápida, ¿viste? O sea, realmente el fondo que tiene, el fondo de afuera, que quiere sacar 20 palos verdes o 30 palos verdes, lo hace en 2 días desde el contado con liqui, lo hace de 2 días del dólar MEP. Es mucho más lento el dólar blue que el dólar contado con liqui, porque la agilidad, digamos, vos pensás que tenés que llevar todos esos pesos, es imposible, o sea, es realmente mucho más lento. El dólar financiero se mueve más rápido y en general pasa esto. Tenés movimientos bastante discretos en el contado con liqui, o sea, rápidos, que después hace catch up el dólar blue. Entonces, yo entiendo que lo que está pasando ahora, una de las grandes causas de la suba del contado con liqui,
es el canje de alguna forma. Lo que pasó fue que los bonos del 2024, 2026, que venían bastante atrasados los bonos del Tesoro, y que hay fondos afuera que tienen posición en estos bonos, subieron bastante de precio. Entonces, esa suba de precio hizo que de alguna forma le dé salida en pesos a fondos que tenían esta posición, vendieron contra pesos y dolarizaron parte de su cartera. Maxi, no nos olvidemos que la tasa de interés implícita de Argentina está arriba del 100%. Eso te da un mango con 20, un mango con 30 que tiene que subir el tipo de cambio por día para perder, digamos, contra el dólar, ¿no? O sea, si de acá a 10 días vale 390 el contado con liqui y de acá a 10 días no sube 10 mangos, o sea, no vale 400, le ganó la tasa, digamos, ¿no? La nominalidad es altísima. A veces nos impactamos con el dólar 315, 380, pero la verdad es que arrancamos el año y estamos en términos reales muy por debajo de ese valor, ¿no? Claro, Entonces, claro, es algo que veníamos diciendo, ¿no? El dólar pico de crisis, salida de Guzmán, después Batakis, digamos, cuando llega en ese momento a 3.45, 3.50, actualizado a valores de hoy por la inflación, es un dólar de 480, 490 pesos, sí, más cercano a un dólar de 500. Entonces, ese dólar ha quedado, se ha ido atrasando frente a la inflación. De hecho, en el último año el dólar libre subió 65%, la inflación fue 95, 30 puntos menos. Lo que vos estás diciendo, bueno, por un lado hay fondos de inversión, tal vez extranjeros, están saliendo por ahí. Y por otro lado, bueno, que esos dólares de alguna manera no se pueden alejar tanto del ritmo inflacionario, no se pueden quedar, salvo que la Argentina, porque son dólares altos, salvo que haga una vuelta de campana, una vuelta distinta, un giro de confianza muy grande, entonces, bueno, los precios siguen girando, pero los dólares se estabilizan y van perdiendo poder de compra. Pero bueno, también era algo que habíamos dicho, ¿no? Que el dólar MEP en 350, con el Blue en 380, también la gente arbitra, digamos, ¿no? Va y compra dólar MEP en algún momento para pagar la tarjeta de crédito, lo que fuera, y todo eso se va acomodando. Hay un dato, Maxi, no menor, que me parece trascendental también, que tiene que ver con que, claro, aumentan el contado con liqui y el dólar MEP, pero ojo que el cable, por ejemplo, para traer dólares a la Argentina, te están cobrando el 4 o 5%, y para sacar dólares de Argentina, si vos querés mandar dólares afuera, te están pagando un 2%. Es decir, vos tenés, para la plata en negro, esto es clave, para la plata en negro tenés que pagar y mucho para traerla y te pagan para sacarla, cuando en paralelo la blanca, que es la del contado con liqui, el MEP, se te dispara el valor. Es como que tiene una dinámica absolutamente inversa, ¿no? ¿Y cómo explicas eso, Ariel? Digamos, que sea más oneroso traer el dinero a la Argentina que sacarlo de la Argentina. Bueno, eso es en el mercado informal, digamos, sí, ¿no? Sí, pero es totalmente el negro, totalmente el negro, claro. Claro, o sea, eso es en el mercado informal, que hay una dinámica totalmente diferente a la del... Nosotros siempre hablamos, Max, que es el canje, ¿no? En Argentina le decimos el canje, que es canjear los dólares o los dólares en Argentina por los dólares de Estados Unidos. Algo está bueno esto, ¿no? O sea, no, digo que hay gente que tiene dólares afuera y dice, los traigo informalmente, más allá de cuestiones fiscales y demás, y problemas y demás, porque la Argentina con esos dólares me cuesta regalada, digamos, me cuesta muy barata. Claro, pero en el contado con liqui el canje está positivo, pero esto es muy importante, no está muy positivo. O sea, no está en momentos de crisis, hemos llegado a ver este número en 10%, de hecho. Y ahora vale 2,5%, 3% la diferencia entre el dólar MEP y el contado con liqui. Si hubiera gran pánico en el mercado, digamos, financiero, veríamos un canje en 8%. Y eso no está pasando, ¿no? Está Ariel, en 2,5%, 3%. A ver, voy al punto, porque no me quiero desviar y tenemos un montón de temas por delante. ¿Cómo interpretás el canje de deuda en pesos? Que ahí lo expliqué, se ha canjeado vencimientos por más de 4 billones de pesos que había en los próximos 3 meses y eso se patea para 2024-2025. De alguna manera se desactiva que no haya tantos pesos potenciales que en medio de la campaña electoral puedan correr al dólar si no se puede renovar la deuda en pesos. Pero ¿cómo evaluás el resultado del canje? Cierra el lunes, pero bueno, se calcula que ya el grueso ingresó en el primer día.
Sí, el mercado hasta ayer a la mañana hablaba de un número arriba del 65%, ¿está bien? Pero el mercado para mí hacía un error que asumía que todo el público iba a canjear, ¿no? Porque más o menos el público tiene 50% de la deuda del Tesoro, entre el Banco Central, los bancos públicos, municipios y demás tienen el 50%. Entonces el mercado decía, mirá, canje bien significa un número del 65%, pero ahí asumían que los públicos canjeaban todos, y la verdad es que los públicos no fueron todos a canjear, porque los públicos también necesitan liquidez de corto plazo. Imagínate que acá está pasando una letra de abril a un activo a fin de 2024 o 2025, entonces realmente estás pateando la duration de tus activos, y muchas veces estas entidades necesitan plata de corto plazo porque es cash management, ¿no? Entonces, los públicos no fueron con el 100% de su posición, los bancos fueron con bastante posición al canje. A los bancos le dieron muchos beneficios realmente por el canje. En este momento se está licitando el put del Banco Central, que es un seguro que el Banco Central le da a los bancos por si hay algún tipo de problema en esta deuda del Tesoro. Entonces los bancos están muy incentivados a ir al canje. Yo creo que el canje fue decente. Va a haber otros canjes para adelante, Maxi, no es el único, o sea, va a seguir habiendo canjes para adelante. Y no nos olvidemos que mucha de esta plata y gran parte de esta bola de pesos está de alguna forma encepada, no tienen cómo ir a otro Ahora, lado. pero por eso te pregunto y brevemente, Ariel, cuando dicen, bueno, los bancos entraron, les dieron obviamente más facilidades, yo siempre dije que eso tiene que ver también con que no hay un acuerdo político de fondo, porque el riesgo no es solamente estos meses, sino que si vos pasás a 2024, 2025, el riesgo que tiene el acreedor es el próximo gobierno te va a pagar o no la deuda en pesos. Hubo declaraciones de la oposición diciendo absolutamente cualquier cosa, otros economistas de la oposición que han sido más sensatos y se enojaron con sus colegas, los economistas atrapados en la interna política entre halcones y palomas, pero más allá de esos, obviamente un banco no va a hacer nada con los pesos. Un banco no puede, digamos, ir a correr al dólar, está súper regulado, lo mismo una compañía de seguro. O sea que obvio que iban a entrar de todas maneras al canje y era necesario para los bancos que sean las mejores condiciones porque eso respalda parte de los depósitos, los plazos fijos. Acá la pregunta es, las empresas, los inversores particulares, fondos de común inversión en pesos que tienen ahorristas detrás, que todavía, digamos, en los próximos meses hay licitaciones. ¿Vos crees que esto descomprime de alguna manera o todavía sigue estando el riesgo de que en plena campaña electoral muchos de esos pesos al momento de vencimiento no quieran renovar la deuda en pesos, tomen los pesos y corran libremente al contado con liquidación o al dólar MEP? ¿Vos crees que eso sigue dando vuelta o se ha descomprimido de alguna manera, de manera importante? Me parece que con este canje todavía hay un poco de presión. Me parece que vamos a ver otro canje un poquito más adelante y eso va a terminar de descomprimir. El riesgo para mí no va a venir por el lado de la deuda del Tesoro. Realmente el porcentaje de plata que puede correr al dólar y te puede hacer un problema grande en ese momento de las elecciones es muy pequeño. Y pensá que muchos de las corpos estas inclusive acceden al MULC, entonces tampoco pueden comprar contado con liqui, ¿entendés? Entonces realmente el porcentaje que te puede hacer un problema grande en el momento de las elecciones, que todavía falta bastante, no viene por este lado. Entonces yo creo que esto va a terminar canjeándose y patándose para adelante. Y lo que vos decís algo muy importante, Maxi, que es el tema que esto es muy político, O sea, más allá de financiero y económico, es muy importante lo que diga la oposición con respecto a esto, más allá de cuánto pagás de tasa, cuánto no pagás. Es muy político. Ariel, gracias, es muy amable. Ahí está Ariel Escobar de Cocos Capital. A ver, el escenario es que si logran seguir con estos canjes de deuda del Tesoro, los depósitos a plazo fijo no han corrido y le van a dar más tasa eventualmente el mes que viene si la inflación sigue elevada. Entonces, el riesgo que era el principal, que viniera de la corrida de depósito a plazo fijo, la corrida de deuda de Tesoro y estallara la brecha. Si eso no ocurre, lo más probable es el escenario que están viendo todos, digamos, que el problema principal sea la recesión, la inflación, la falta de dólares y la tensión permanente con los precios. Ese es el problema principal del escenario. Y en todo caso, que en el escenario hasta el 10 de diciembre los dólares vayan incluso por detrás de la inflación. Es decir, que como pasó el año pasado, el que se queda en dólares pierde frente a la inflación y pierde frente a la tasa de interés. Ahora, el gran riesgo es, bueno, ¿qué pasa después del 10 de diciembre? Si hay un sinceramiento de variables. Pero ojo que el escenario que están viendo incluso muchos inversores es, bueno, desactivan efectivamente el riesgo que había de espiralización de los dólares en la campaña electoral
Y lo que va a estar fuerte es todo lo que se ajuste por inflación o la tasa de interés. Y el problema quedará para después del 10 de diciembre. Me está llamando Gabriel Prosperi en el móvil en Rosario. Gabriel, ¿qué está pasando? Hola Maxi, ¿cómo te va? Estamos en una marcha por pedido de justicia, principalmente por Máximo Jerez, el chiquito de 11 años que fue acribillado por el narco este fin de semana. El lunes vimos cómo el barrio reaccionó ante aquellos que consideraban los culpables, los responsables de toda esa situación por la cual un chiquito de 11 años en la puerta de su casa fue acribillado. Hoy está acompañada la familia de este chiquito Máximo por otras víctimas, no solamente de la inseguridad, sino justamente del accionar de estas bandas narcos por las cuales el gobierno nacional decidió en las últimas horas intensificar la llegada de efectivos federales, tanto de Gendarmería como de Policía Federal. Aquí se vivieron momentos de extrema tensión y conmoción, porque realmente estamos hablando de una familia que ha perdido un chiquito de 11 años por las balas narco, y hay otros 3 chicos que todavía están internados, baleados, en el Hospital de Niños Zona Norte de aquí, de la ciudad de Rosario. Aquí están algunos familiares, a ver si nos podemos acercar para tener alguna palabra de ellos. El acto principal está terminando, a ver si podemos acercarnos por aquí. Una palabra nada más, una referencia, a ver si podemos tener una referencia, perdón. A ver si podemos... Jorge, un segundito. Alfredo, te pido un segundito. Jorge, un segundito, estamos en vivo para 24. Una palabra de reflexión respecto a lo que ha acontecido aquí. No, nosotros vinimos acá más que nada por la justicia por Máximo y no queremos problemas con nadie, ya eso. Nosotros ahora no nos importa el nene, nada más, justicia. ¿Han tenido en las últimas horas alguna respuesta de las autoridades, sea municipales, provinciales, nacionales? No tenemos respuesta de nada de nadie y ya no vamos a luchar más. Lo único que vamos a hacer, vamos a luchar por Máximo, nada más. ¿Ustedes organizados? ¿Cómo? ¿Ustedes organizados? El barrio organizado. Y basta de que mueran los pibes. Basta de chicos, basta de Máximo, basta de cualquier chico, basta. Muchas gracias, Jorge. Es el testimonio de Jorge, uno de los tíos de Máximo Jerez, que estuvo justamente al frente de esta marcha. Aquí, como vemos, una comunidad que, como él mismo dice, organizada. Tenemos que tener en cuenta, Maxi, que en el barrio, en Palme Graneros, donde ocurrió esto, vive una de las comunidades QOM más importantes de toda esta zona de la Argentina, aquí en la ciudad de Rosario, y esto impactó muy fuertemente a una comunidad que está golpeada por todos lados. Sabemos de los derechos perdidos por muchas comunidades aborígenes y esto no hace más que elevar la voz de esta gente que sale a la calle justamente con ese lema: basta de que nos maten a nuestros pibes los narcos. Gabriel Prosperi, gracias. Ahí volvemos en cualquier momento desde Rosario. Gustavo Marangoni, te dejo picando esto. ¿Cómo ves la movida política, ¿no?, de la interna entre lo que decíamos, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y vamos a analizar en un ratito, en todo caso después de la tanda, el factor Milei? ¿Cómo juega Milei en todo esto? El 6 de diciembre, cuando Cristina conoció la sentencia condenatoria, no sabemos si espontánea o estudiadamente dijo: yo no me presento. Ayer se conocieron los fundamentos y creo que el acto de hoy va a ser de alguna manera la inducción a que yo me presento, o al menos permito que se especule con la posibilidad de que yo me presente. ¿Por qué? Bueno, porque haberse bajado con tanta anticipación generó una serie de efectos, inclusive dentro del gobierno. Todavía no salimos del gobierno, dentro del gobierno, que seguramente no eran deseados por ella. Por ejemplo, que Alberto Fernández mantenga vivas las esperanzas de la reelección, porque si Cristina no se presenta, ¿por qué se iba a bajar él? En última instancia, y sin ánimo de ofender, pero digo, si se va Blancanieves quedan 7 enanitos electoralmente. Entonces tiene que volver a instalarse al menos la posibilidad. Yo por supuesto que no sé lo que ella va a decir esta noche al respecto, o si va a mencionarlo elípticamente o directamente, pero tiene que mantenerse vivo este lucha y vuelve, digamos, porque si no, el principal activo electoral del Frente de Todos, aún raleado respecto de experiencias pasadas, debilita al conjunto. Y además, como estamos viendo, de manera pública, notoria, explícita, hace que propios funcionarios, en vez de haber apaciguado la interna, la eleven. Vos fijate que hoy, creo 10, 11, ya no sé ni qué día vivo,
digamos, hace 10 días que el presidente dio en la Asamblea Legislativa un mensaje como para buscar una tregua. Sin embargo, lo decíamos en el canal, la relación estaba rota y la tregua era difícil que se restableciera porque hay otras cuestiones que trascienden lo individual. Esto no es solamente una cuestión que dos personas se llevan mal porque no tienen el mismo carácter, porque una es más tolerante o menos tolerante. Acá hay una cuestión estructural desde que se creó el artefacto Frente de Todos, pero sobre todo desde que empezó a funcionar como gobierno. Porque ya está muy dicho, cuando era electoral andaba bárbaro. Cuando empezó a funcionar como gobierno y sobre todo, paradójicamente, cuando se empezó a flexibilizar el efecto de la pandemia, empezó a surgir todo lo que está a la vista ahora y el gobierno enfrenta un panorama con la cancha inclinada por lo que vos describías y todos aquí en la mesa describían en lo económico, eso ya está más que explicitado, no me voy a meter ahí, y por el hecho de, en última instancia, no tener tantas variantes, porque uno diría, ¿puede Cristina volver a apadrinar a alguien o a madrinar a alguien? Y vos decís, y en virtud de lo que ya pasó, claro. Difícil. Bueno, de hecho, foto con Guado de Pedro, ¿no? Ahora volvemos sobre el tema y cómo está jugando también en todo esto la oposición. Tanda muy cortita y volvemos. Bueno, atención, decíamos que estalla también la interna, ¿no? Hoy hay distintas versiones de que Cristina le hace un ultimátum a Alberto Fernández para que se baje la candidatura, pero el presidente parece que sigue firme en su candidatura a la reelección, entre comillas, presidencial, y hubo cruces en las últimas horas de un lado y del otro, Candelaria. Exactamente, Maxi. La verdad es que muy fuerte lo que se notó en las últimas horas, porque ya es como expuesta a la interna dentro del Frente de Todos, ¿viste? No se disimula, como decía recién Marangoni, que no hay ningún tipo de tapujo en mostrar cómo están peleados. Había dicho, la Cámpora le dijo de todo al presidente. La última cosa que dijo Andrés El Cuervo Larroque fue que era doloroso ver cómo el presidente lanzaba su campaña aprovechando la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, como diciendo, si Cristina no estuviera proscripta, Alberto Fernández ni soñaría con ser candidato. Ahora, Aníbal Fernández salió a defender al presidente y les dijo lo siguiente. Les dijo, hay algunos encumbrados dirigentes de la provincia que lo único que quieren hacer es lesionar al presidente. No quieren construir nada. Dicen lo que dicen para lesionar al presidente para que se canse y se baje de su candidatura. Tremenda cómo está la interna en el Frente de Todos, donde lo único que ha quedado expuesto es Pero dice Aníbal Fernández que Alberto Fernández no se va a bajar. Que no se va a bajar, que ni sueñen con que Alberto Fernández se va a bajar y que por favor se calmen, le habla directamente a Máximo Kirchner y al Cuervo Larroque diciendo dejen de decir todo eso para lesionar al presidente. Ya ayer Gabriela Cerruti le había contestado también a Larroque diciendo que el presidente no contesta comentarios de un ministro de una provincia, así como ninguneándolo. Es expuesta la fractura que hay acá dentro del gobierno y queda en evidencia. Ahora la pregunta es, dentro de este operativo que está montando un sector, el ala dura del kirchnerismo para que Alberto Fernández se baje, ¿será Cristina quien diga algo directo hoy a la tarde? No pareciera. Pareciera que esta semana fue suficiente con lo que ya le dijo al presidente cuando dijo que en un off a veces se dicen barbaridades y toda la polémica en torno al off cuando el presidente habría dicho esto de terminar con 20 años de kirchnerismo. Si esta tarde va a decir algo o no directo hacia Alberto Fernández, ya sería un ultimátum. Sería un ultimátum del todo. De todas maneras, mañana vamos a tener el acto en el que va a estar el operativo Clamor, porque tenés dos operativos. El Clamor para que Cristina sea candidata y el operativo Destrucción para que Alberto se baje de la candidatura. Son dos operativos en paralelo que funcionan dentro del Frente de Todos en este momento. En medio de todo esto, Cerruti, la vocera presidencial, ¿qué dijo? ¿Que Alberto Fernández era kirchnerista? Exactamente, salió a declararlo. Le preguntaron precisamente por las declaraciones en off de Alberto Fernández y esto contestó. Creo que tenemos el tape. ¿El presidente considera que estos 20 años de kirchnerismo hay que dejarlos atrás? Silvia, el presidente es kirchnerista. Sería estar hablando de dejarse atrás a sí mismo, digamos. El presidente es kirchnerista, es uno de los fundadores, de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo. La mayoría de este gabinete es kirchnerista, la enorme mayoría. Así que la verdad es que no le damos más entidad que esa.
Bueno, ahí está una nueva vuelta. Digamos, Ahora, el presidente es kirchnerista. Capaz no sea cristinista, pero sí kirchnerista, no sé. Me parece que el presidente es un comodín de alguna manera, en la narrativa sobre todo del kirchnerismo, porque es más fácil polemizar con el presidente que a lo mejor tener que asumir determinados temas de gestión de gobierno. A lo mejor uno podría esperar alguna mirada crítica si considera conceptualmente lo que es el kirchnerismo de lo que pasó, no sé, o lo que pasa con muchas medidas de economía. Pero sin embargo, eso no está en el centro de la cuestión. Lo que está en el centro de la cuestión es cuán kirchnerista o no es el presidente de la República. Entonces, no digo que sea algo que esté estudiado, porque evidentemente no lo está, y decíamos recién que hay una fractura que es real. Pero en algún punto hay una conveniencia mutua de hablar de esos temas porque hay otros temas que son más incómodos. Inflación. Claro. Absolutamente. Es decir, si vos sos un funcionario de un gobierno que tiene 100% de inflación y vengo, por ejemplo, a este programa, de lo último que voy a querer que me preguntes es de eso. ¿Qué te voy a decir? Bueno, podría ser 200, Maxi, ¿lo pensaste? No, por voy a eso tratar yo decía hoy que Cristina, si se entretiene con el tema del fallo, el lawfare, la interna, lo que fuera, y bueno, es parte de la regla de juego, ya está totalmente descontado eso. Ahora, si se empieza a meter en temas económicos, hoy se va a conocer finalmente el acuerdo reformulado con el Fondo Monetario Internacional, después del canje de deuda. Bueno, obviamente Cristina está totalmente silenciada en los temas económicos desde junio del año pasado, que fue la última vez que habló, cuando estaba hablando y despotricando contra el ministro de Economía y le renuncia a Guzmán simultáneamente. Pero puede ser que hoy hable de economía, Maxi, perdón, Gustavo. Porque la conferencia de hoy incluye, por ejemplo, hegemonía o consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y Fondo Monetario, crisis de deuda y fragmentación política. Este título tan largo, yo me atrevería a decir que lo puso la vicepresidenta. Claro, pero ella aborda todas esas cuestiones desde un aspecto muy superestructural y casi te diría abstracto. Sí, la globalización, el impacto, que la Argentina es un país bimonetario es algo que no se lo sostiene ella, pero digo, lo viene instalando en el discurso hace 3 años. Ahora, la política empieza cuando vos tenés que proponer qué haces con eso. Ok, la economía argentina es bimonetaria. Bueno, ¿qué haces? Yo propongo tal y tal cosa, otros propondrán tal. Ahí empieza la política, porque nadie ha descubierto recién que la economía argentina se maneja con 2 monedas. Y así podríamos ser con otros temas. Entonces, ahí hay un nivel de abstracción muy alto que es funcional a no involucrarse con las cuestiones concretas. Voy al tema de la oposición Juntos por el Cambio y los cruces que empieza a haber cada vez más con Milei, ¿no? El gobierno también se mete en esa disputa, pero uno tiene la impresión de que hoy Milei está confrontando fundamentalmente con Larreta y tiene la impresión también que el gobierno está confrontando con Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio, si no hubiese alguien que tiene 20 puntos en el escenario nacional y que puede tener como un candidato 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, hoy todas las encuestas darían una diferencia enorme entre la oposición y el gobierno, que todos coinciden que está alrededor del 30-32% del piso histórico del peronismo. Y sin embargo eso no ocurre porque efectivamente hay una opción opositora que viene creciendo fuerte, que tiene todos los derechos de lanzarse y demás, pero la pregunta es si empieza a jugarse el detrás de escena de la política, donde gobernadores, intendentes y el propio gobierno nacional en todas sus versiones empieza a poner fichas ahí también al factor Milei. Ha habido cruces de última hora entre el gobierno nacional, entre Milei y entre Spert y Milei. Fuertes los cruces. Spert era otro también de los que jugaba fuerte, a 2 puntas, que jugaba fuerte con terminales cerca de Larreta y con terminales cerca del gobierno nacional o de Massa, y que en las últimas horas empieza a disparar contra Milei porque hay quienes dicen empieza a acercarse a Larreta, a cerrar filas ahí dentro de Juntos por el Cambio, y empieza a disparar con Milei diciendo que está acordando con parte de la casta política y demás. A ver, el gobierno nacional, del que siempre se sospechó que había una fuerte intención de inflarlo a Javier Milei desde un comienzo y de sostenerlo desde distintos ámbitos, mediático, financiero, etcétera, empezó a apuntarle a Milei.
¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver para qué. Pero puntualmente, de nuevo, Gabriela Cerruti fue al frente y dijo, ¿de qué vivís, Milei? Y le hizo todo un cuestionamiento. Bueno, Javier Milei le contestó, salió a decirle hace algunos días, hizo declaraciones en los medios, dijo, yo vivo de las conferencias que doy. A los políticos les va a llamar la atención porque nadie los quiere escuchar, pero a mí me pagan por escucharme y me pagan entre 10.000 y 25.000 dólares cada conferencia. Además, vivo de la venta de mis libros, soy muy exitoso en eso, doy clases y las cobro. Tratando de contestar que tiene una actividad económica que no es contradictoria con su actividad como diputado nacional, porque ya sabemos, sortea el sueldo y toda esa cuestión de marketing. Ahora, contestó de esa manera y Gabriela Cerruti volvió a contestarle, que parece ser la encargada de dar batalla ahí. Ahora resulta que las conferencias de Milei son las más caras del planeta. Me imagino que está todo facturado como corresponde y declarado su declaración jurada pública, como es obligación de todos los diputados. Así que es muy sencillo de corroborar, le dijo Gabriela Cerruti a través del Twitter a Javier Milei. Él ya no le volvió a responder a él todavía. Hay dos cosas, por eso se empieza a mezclar. Obviamente para Milei, lo critique Gabriela Cerruti es todo totalmente suma. Funcional. Digamos que el kirchnerismo... A ver, la cuestión personal es obvio. Milei trabajaba en algún momento para el grupo Urnequian, era el economista jefe hace años y demás, ahí tenía un salario. Cuando renuncia, sigue haciendo en paralelo algo que ya hacía también, que es dar conferencias, como hacemos muchos economistas y demás, y por eso, obviamente, cámaras sectoriales, empresas, lo que fuera, o asesoría económica, pagan. No hay duda, y aparte Milei también es bestseller en los libros que publica, no hay duda de que él tiene fuentes de ingreso genuinas para su subsistencia, digamos, para su subsistencia o para vivir bien o para que haga lo que quiera. Me parece que Cerruti empieza a cuestionar eso y Milei obviamente le responde de taquito. Me están cuestionando los que vienen cobrando del Estado, de la función pública hace décadas. Pero, ojo que una cosa es el tema personal, digamos... bueno, ¿cómo cobrás vos para vivir? ¿Qué hacés? ¿Qué trabajás? ¿Qué valor generás? Y otra cosa es el financiamiento de la política. El otro tema es quién te paga los actos en Tucumán, con Bussi, quién te paga los actos en otras provincias, dónde está la estructura, digamos, para tener el armado, no solamente nacional, sino también en cada uno de los distritos. Y ahí empieza a haber acusaciones cruzadas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos de que la guita negra de la política no solamente corre dentro de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, cosa que todo el mundo comenta y es Vox Populi, sino que también empieza a cruzar a sectores de los libertarios, básicamente en un juego en el cual, obviamente, las dos principales fuerzas mayoritarias quieren debilitarse mutuamente, ¿no? Y la apuesta, en este caso, las denuncias empiezan a haber de Juntos por el Cambio, es si empieza a haber movidas fuertes del gobierno nacional y de algunos gobernadores para potenciar a Milei y de esa manera restar las chances, primero para que haya balotaje. ¿Cómo hay balotaje en la Argentina siendo que el gobierno está derrumbado en las encuestas? Y que si hubiese dado la elección del 2021, obviamente habría grandes chances de que hubiera una primera vuelta. Hay balotaje porque hay una fuerza política que tiene 20 puntos, o 15 puntos, o 22 puntos, y es opositora. Y la otra cosa, ¿cómo puede ser que Kicillof tenga chances de reelección ciertas en todas las encuestas? Y bueno, porque hay también una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires, que no es la fuerza opositora principal, que es la de Juntos por el Cambio, y en la provincia se gana por un voto. Eso es lo que empiezan a evaluar todos los encuestadores y lo que empieza a jugarse dentro del mundillo político. Bueno, de hecho, Maxi, los principales, digamos, los más positivos dentro del gobierno te hablan de un escenario de tercios inflando justamente a Javier Milei. E incluso en algunas provincias, cuando vos hablás en off con candidatos o precandidatos del oficialismo, ponen la figura de los libertarios y lo de Milei como clave para tener un triunfo del oficialismo del Frente de Todos, ¿no? Obviamente, cuando Cerruti lo sube al ring, es porque le conviene al gobierno.
fagocitar a Milei. Le conviene al gobierno potenciar a Milei. Decís. Obvio, claro. A ver, Ahí hay eso un- es lo que estamos discutiendo. A mí me parece que hay una línea que puede resultar paradójica para el gobierno, ¿no? Porque la primera lectura es, bueno, crece Milei a expensas de Juntos por el Cambio y eso beneficia al gobierno. En general no es lo que indican ni las encuestas, ni los focus group, ni otro tipo de estudios, digamos. Eso indicaban las encuestas en una primera etapa. En una primera etapa, Que pero... que cada 3 votos de Milei, 2 salían de Juntos por el Cambio. Sí, de todas maneras, primero digamos que hay un corte que a lo mejor tiene que ver más con la edad. De los 35 para abajo, Milei le saca a todos, no solo a Juntos por el Cambio. Además, tomemos, está bien, la ciudad de Buenos Aires obviamente que no es un fiel reflejo de todo el país, pero en la elección del 2021 Milei sacó el 16% en todas las comunas. No es que sacó el 25% en El Socorro, en Recoleta, y el 3% en Lugano. No, no. Sacó 16% en los barrios populares, sacó 16%. Es decir, es parejito. Y creo que... Ahora, ¿viste? perdóname, Sí, Gustavo. sí. En la elección del 2015, pues fue el escenario espejo, pero con una tercera fuerza que le restaba mayoría de votos al oficialismo. Es que era un desprendimiento del peronismo frente al renovador. Bueno, que era Sergio Massa. Esto no es un desprendimiento de Juntos por el Pero por Cambio. eso te hago la pregunta. Gana Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde se gana por un voto y gana muy ajustado, porque había un candidato a gobernador opositor, que sacó 15, 20 puntos, que fue 20 puntos, Felipe Solá. Felipe Solá. Si no hubiese estado esa fuerza, no sé, los análisis que hacían todos es, más allá de que Massa era la gran avenida del medio, que cosechaba en otros lados y demás, el que terminaba beneficiado en aquel entonces era el oficialismo. Hoy se habla que es a la inversa, digamos, que hay un voto bronca contra el gobierno, que es mayoritario, que supera el 50% lejos, pero que ese voto bronca hoy se canaliza no solamente en Juntos por el Cambio, sino también en Milei. Son dos realidades distintas, la de la provincia de Buenos Aires y la del país, porque como bien mencionaste vos, tienen reglas electorales distintas. En una no hay balotaje. Si vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, querés que haya muchas oposiciones, ¿no? Claro. Una oposición es un problema. Muchas oposiciones es divino. Digamos. Entonces, la ventaja que hoy tiene Kicillof, además de ser casi ya el candidato de unidad dentro del Frente de Todos, es que la oposición tiene muchos candidatos. Ahora, a nivel nacional, quizás, estamos especulando, yo el futuro no tengo idea de lo que va a pasar, pero quizás pueda ser un escenario parecido al 2003. Digamos, que la ambición de cualquier fuerza política opositora sea, yo tengo que llegar al balotaje, porque el gobierno pierde con cualquiera. ¿Okay? Hasta hoy, un candidato oficialista en este escenario, un balotaje lo pierde con cualquiera. Hasta hoy. ¿Sabes cuál es la Pueden pasar evaluación que muchas hacen en el cosas. gobierno? La evaluación que hacen en el gobierno es, hasta hoy, salvo que pase algo distinto, perdemos con cualquiera, salvo que el balotaje sea Frente de Todos Milei. Dice, esa es la única chance que pueden llegar a tener porque ahí estaría la izquierda, parte del radicalismo y demás, que con el temor, por ahí Milei, si llega a entrar en un balotaje, se va a moderar, obviamente va a Tienen buscar otra votos. esperanza, que se ¿Cuál es? presente Macri. No, Macri no se va a presentar si no está Cristina en el escenario. Bueno, no te digo, la esperanza dicen, y con otra candidatura con la que nos puede ir bien, es si se presenta Mauricio Macri. Pero vos escuchaste Sí. esta evaluación Sí, las dos. de que el gobierno primero, lo único que le interesa es hacer una buena performance en la primera vuelta. Y en la primera vuelta puede hacer una buena performance, puede estar ahí, parejo, junto por el cambio 35, el gobierno 32, 30, 33, ahí, porque hay una tercera fuerza, como era Massa en el 2015, que tiene un caudal de votos importante. La segunda evaluación que hacen es que si hay una interna fuerte entre Larreta y Bullrich y gana Larreta, bueno, parte del voto de Bullrich puede ir a Milei en octubre. Y eso puede generar casi un empate en tercios que sea para cualquiera. ¿Vos coincidís con esta idea de que cuanto más atomización haya, más esperanza tiene el gobierno de que pueda ocurrir cualquier cosa y no esté sentenciado desde el punto de vista electoral? Sí, yo ahí
Viste, me vuelvo a meter en tu terreno, ¿no? Se me ocurre muy difícil que con una inflación de 100% y una economía que va a estar en plena recesión para cuando sea la primera vuelta electoral, estas alquimias que hacen algunos se desentiendan absolutamente de lo que pasa en la economía. Porque vos decís, bueno, está bien, en un laboratorio yo agarro un pizarrón, te digo el 3, lo pongo acá, lo hago subir al 9, ganamos 4-0, pero después la realidad es otra. Entonces yo creo que la economía de alguna manera es la gran variable independiente. Le pone límites muy concretos al gobierno. Y ese es un factor que también puede terminar ayudándolo a Javier Milei, aunque el gobierno no desee que se ocurra, ¿no? Porque y además que eventualmente su fortaleza respecto al tema económico. Tal cual. Y además que, viste, los incendios controlados son difíciles. Porque vos pensás que, bueno, armo acá, prendo acá y después viene un viento y te tira el humo para otro lado o te esparce el fuego. Una anécdota personal, yo estuve acá en un programa de la noche el otro día y justo me cruzo con Javier en la puerta y me quedo hablando un rato. Y hay algo que me llamó la atención porque, no por esos casos que pasaron en esa noche, porque sería una unidad de análisis muy pequeña, una muestra muy pequeña, pero me refleja lo que veo dentro de Focus Group. Recibe saludos y pedidos de fotos de gente de mantenimiento, de laburante que están haciendo el servicio de limpieza de la ciudad y vos decís, che, esto no es la clásica antipolítica liberal de años atrás que no tenía, digamos, una suerte de aroma plebeyo, vamos a decirlo así. Ojo. Está yendo a sectores del conurbano que en una época era el voto blando también del Frente de Todos, del kirchnerismo. Ahora, lo que yo te preguntaba, saliendo un poquito, tratando de contarle a la gente un poco, saliendo un poco de la ingenuidad de la política, que hay gobernadores donde apuestan directamente en la estructura política, armar en la estructura a Milei, ya sea con Bussi en Tucumán, para dividir a Juntos por el Cambio y tener garantizada la provincia. Y también puede puedo citar varias provincias, no es solamente esa. Hay provincias donde efectivamente está garantizada la reelección o el triunfo del peronismo por una división de la oposición que se potencia por los candidatos que tenga ahí Milei. Más allá de que Milei tenga todas las chances y que sea genuino, que él quiera tener un armado nacional para ser presidente en el futuro. Sin duda que todo ese tipo de mecanismos existen y también pueden existir aquellos que en sus propios consejos deliberantes pueden enviar, vamos a decirlo así, o permitir que algunos propios jueguen en otras listas para que después de pasar la elección vuelvan y vos tengas más manejo de un consejo deliberante, de una legislatura, esas cosas, digamos, es decir, el peronismo armándote el oficialismo y la oposición. Sí, es histórico. Como hacen históricamente. Creo que alguna vez se ha visto, pero no sé, habría que repasar. Gustavo, gracias, muy amable. Vamos a ir volando la tanda. Cuando volvamos, ¿qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Vamos a hablar del impacto de la sequía, el viento de frente, que es mucho mayor al esperado. Bueno, cambios en lo que es los dólares financieros, el contado con liqui, hoy arriba de todo, 392 pesos, se mantiene ahí, 392, 393, una suba de 7, 8 pesos respecto del cierre de ayer, que ya había mostrado una tendencia alcista. El dólar bolsa en este momento un poco más flojo que hace unos minutos, 379, pero igual con una alza de 3 pesos respecto de ayer. Y en tanto el dólar blue se mantiene en 371 pesos, es el dólar más barato, como comentábamos antes. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, está el móvil, hablás de problemas entre los fabricantes, los supermercados y el gobierno por el tema precios, si se cumplen o no los precios justos. Y donde eso está obviamente mucho más difícil son en los supermercados de barrio o en los autoservicios o los llamados supermercados chinos. Está Marcelo Padovani en un almacén. Marcelo. Estamos, Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, estamos aquí con Marta. Marta es propietaria aquí de un supermercadito en Almagro. Y yo le preguntaba, ¿cuál de todos estos productos se puede conseguir en un supermercado con precios justos? Bueno, seguramente varios de estos, Maxi, se pueden conseguir. Mira, acá está el colaborador de Marta escaneando a ver si tiene precio justo o no. Te sale en la aplicación cuál es el precio justo, Marta, cuál es. Pero usted no tiene precio justo acá en el supermercado, en su supermercado, digamos. No, acá no tenemos por el tema de que, bueno, es de comercio de proximidad. Ajá. Entonces no lo tenemos, no gozamos de eso. Bueno.
A ver, Maxi, te está escuchando Marta, por si le querés hacer alguna consulta. Marta, Buenas tardes, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Es obvio que hoy los almacenes autoservicios como quedaron afuera de precios justos, entonces venden más caro que los grandes supermercados. ¿Perdieron clientes ustedes porque pasó esto? Digamos, se da esta cuestión, que como los supermercados hay una canasta grande de productos que están con precios controlados, bueno, ¿los clientes se van o no a los supermercados en detrimento de ustedes? Sí, Maxi. Bueno, la gente busca el precio de precios justos y necesita bueno, llegar a fin de mes. La verdad que con los precios que tenemos ahora, con todo lo que aumentaron, hoy vinieron 9% de aumento. Así que te imaginas, con sobre todo los precios que tenemos, nos aumentan todavía un 9%. Yo pienso que eso no llegó de acuerdo de las empresas con el gobierno, porque no tenían que aumentar los precios tanto. En el mes ya van 2 aumentos. ¿Y pero qué aumentó ahora? Mirá, 9% que aumentó 2 veces. Maxi, perdón. Mirá, acá encontramos un precio justo. Mirá, a ver, este precio justo está 305 en el precio justo. ¿Y acá cuánto lo vende, Marta, en el supermercado? En este momento, acá lo tenemos a 520. ¿200 pesos de diferencia? 200 pesos de diferencia. Exacto. Claro, claro. Exacto. No, es impresionante, Sí. 70% más caro. Exacto. Y ustedes no lo pueden vender más barato porque ese es el valor que les viene más el margen que le aplican. Claro. La lista para ustedes, las empresas. Sí, las empresas no mandan. ¿Qué diferencia? Exacto. Entonces, sí, bueno, con los productos lácteos nosotros no ganamos nada, porque es un mínimo del porcentual. No, y obviamente Así que, la gente no va a ir a comprar ahí 70% más caro, no sé, una crema o un lácteo, va a tratar de ir al supermercado, salvo que sea algo de urgencia. Ahora, lo que ustedes dicen, ustedes no hacen eso porque estén teniendo más margen o lo que fuera, sino porque las empresas le envían listados de precios mucho más caros que las que le envían a los supermercados. Exacto, sí, porque no estamos en ese proyecto del gobierno de precios justos. Así que bueno, a nosotros nos dan los precios normales que a ellos se les ocurre. Entonces nosotros tenemos que poner lo mínimo para más o menos estar equitativamente bajo, ¿no? Sí, que puedan seguir vendiendo algo. Y las remarcaciones, este mes, como decían, ¿vienen al 6% mensual las remarcaciones o están por arriba de eso en autoservicios? No, Maxi, por arriba. No, eso no llega. La verdad es que todas las empresas aumentan. Vez en el mes. Más del 9% y después un 15% también el comestible, un 17% en las bebidas alcohólicas. Es decir, remarcaciones muy importantes que siguen. ¿Y ustedes notan que esas remarcaciones siguen parejas o en algunos casos se han acelerado? Bueno, mira, es parejo, ¿no? Todos los aumentos que hay de todas las empresas es un porcentaje muy alto que nos están poniendo, así que nosotros tenemos que poner lo mínimo que podemos hacer en todos los productos, ¿no? Bien, Marta, gracias. Y obviamente, no le voy a preguntar porque lo estamos viendo también en las estadísticas, ha caído fuerte la venta de autoservicios, supermercados de cercanía, todos los que están fuera de las grandes cadenas. Ahí se ve una caída fuerte de venta, de demanda, ¿no? De consumo. Sí, Maxi. Exacto, sí. Pero esto viene ya desde el último año, ¿no? Exacto, sí, ya viene un arrastre del año pasado. Claro. Marta, gracias, muy amable. No, por nada, Maxi, adiós. Gracias, Marta, muy amable. Gracias, Marcelo. Muy amable. Maxi. Muy amable, como siempre. Tato Sequía, viento de frente, Carlos, tenés los números. Sí, vos sabés que son 3 los ejes por los que la está pasando mal el productor agropecuario hoy. Uno tiene que ver con el clima, ahora te doy los números tremendos. La suba de costos, más de 150% aumentaron los fertilizantes, en dólares, ¿no? Los insumos y la voracidad fiscal que siempre hablan que son muy altas, no solo las retenciones, sino el resto de los impuestos. Pero lo que sucede es que si comparamos con el año pasado, estos son datos de hace algunos días. Como el tiempo es día a día, hoy la situación empeoró respecto a estos datos que publicó
a CREA, que es el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola. En soja, por ejemplo, hay 38% menos de estimaciones de producción, con lo cual la pérdida sería de 11.700 millones de dólares respecto al año pasado, Maxi. Hay datos de hoy de la Bolsa de Cereales de Rosario que dicen que sería peor la pérdida. Ahora te los voy a dar. En maíz, 38% abajo, no llega a los 40 millones de toneladas, 5.200 millones de dólares menos. Y en trigo, esto ya pasó porque el trigo se cosechó en el verano, se cosecharon un 40% menos de toneladas, lo cual significó, esto ya no es proyección, es real, 2.700 millones de dólares menos. Lo que dijo CREA es que va a haber 20.000 millones de dólares menos de ingreso por exportaciones. Esto lo dijo hace 4 días. Lo que acaba de decir hace minutos nada más en un informe la Bolsa de Cereales de Rosario es que las estimaciones a hoy ya suman 22.000 millones de dólares y la proyección, si no llueve, es que esto se vaya agudizando. Cuando hablas con los que hacen el informe, hablan de cautela al hacer el informe, que incluso podrían haber sido, si contemplan la situación de lo que puede pasar con el clima, más apocalípticos. Con lo cual, la falta de dólares se va a notar y mucho, y esto es en volumen de exportaciones. Pero como hay una presión fiscal tan alta, cuando vos pasás estos 20.000 millones de dólares a lo que deja de ingresar al Estado, ya para la caja, para el tesoro, para el presupuesto, vía recaudación, son 10.000 millones de dólares, mucha plata la que va a faltar. Por eso, atención porque ya está prácticamente confirmado que esta va a ser la peor sequía desde el regreso de la democracia. Algunos dicen en el último siglo. La anterior peor había sido en el 2008 y después vino la del 2018. Fue la segunda peor. Y esta dicen que va a superar a las 2 anteriores. Mira, hay datos de 1870 que se llevan de clima en la Argentina. Y esta sería de las 3 peores de toda la historia. Claro, por eso. Incluso parecida a la del 30. En el 29, ¿te acordás que fue el crack a nivel mundial? Acá también hubo una sequía muy grande. Es muy, muy delicada la situación. Atención porque esto tiene un impacto fuerte sobre la disponibilidad de dólares justo en un año muy, muy complejo. Por eso contamos que Massa está tratando de acomodar todo el tema de la deuda en pesos para que no haya una montaña de pesos que puedan correr al dólar en medio de la campaña electoral. Está buscando dólares a los organismos internacionales, como esta semana de la CAF, 870 millones de dólares para distintos proyectos de infraestructura. Y la clave, se va a conocer hoy, cómo se reformula el acuerdo con el fondo, donde la Argentina reformula las metas con el fondo, hoy las metas de acumulación de reserva, obviamente tiene el gran justificativo del impacto de la sequía, como cuenta Carlos, es mayúsculo, es histórica. Vamos a ver cómo quedan esas metas de acumulación de reserva y si va a estar, como nosotros anticipamos, que el fondo también revisa los desembolsos y pagos que tiene Argentina este año con el organismo. Porque sobre no llovido, todavía más seco, ¿no? Para cambiar el lema que se suele usar. Este año la Argentina, entre los desembolsos que recibe del fondo para que después pagarle y seguir de alguna manera refinanciando el acuerdo que tiene con el fondo, tenía pagos netos de casi 4.000 millones de dólares. Es decir, el fondo te desembolsaba y uno tenía que pagarle los vencimientos para este año, que eran 4.000 millones de dólares superiores a lo que el fondo desembolsaba. Me dicen que el acuerdo al cual se llegó con el FMI, reformulando todo esto y teniendo en cuenta el impacto de la sequía, va a significar que este año sea por lo menos empate. Es decir, que el fondo envíe desembolsos que sirvan para al mismo tiempo pagarle al propio FMI, que la Argentina no tenga que desembolsar o pagar en términos netos este año, que sería verdaderamente algo absurdo, ¿no? El año pasado es cierto que el fondo desembolsó 5.000 millones de dólares más de los que hubo que pagarle, pero este año eso se revertía y me dicen que quedaría reformulado en el acuerdo que se va a conocer en las próximas horas de la revisión de metas con el FMI, además de la aprobación de las metas del 2022, el cuarto trimestre del año pasado, más algunos cambios también desde el punto de vista fiscal y algunas novedades adicionales. Pero lo principal es ver si efectivamente se logró que el fondo, si bien no pone
dinero fresco, dólares frescos este año, no haya que pagarle 4.000 millones de dólares y que esa cuenta quede empatada. Esa sería la principal revisión, y es muy importante para mínimamente tratar de compensar el impacto de la sequía. Cerramos con el tema que está pasando con el tema créditos, préstamos y la caída del consumo. Datos de la economía real, justamente en un contexto de aceleración inflacionaria, tasas de interés que están todavía por arriba de la inflación. Bueno, la gente lo que hace es retrae el consumo y tampoco va al banco a pedir un crédito personal, o lo hace menos que antes, y lo mismo cuando refinancia la tarjeta de crédito, no la usa por dos cuestiones: o porque el banco le pone tope, no actualiza con la inflación, o porque justamente como aumentaron las tasas de interés, la gente lo evita, entonces cae el consumo. Fíjate qué pasó en febrero, son últimos datos oficiales del Banco Central. El financiamiento con tarjetas de crédito cayó 4% respecto a enero, pero cuando uno mira respecto al último año, febrero del año pasado, la caída en la utilización de las tarjetas para financiar consumo cayó 13%. Pero perdona, ¿ese financiamiento, ese es el pago mínimo con tarjeta? Claro. Bueno, no, pero está bien, la gente se da cuenta de que no podés tener el pago mínimo con la tarjeta, con las tasas voladoras actualmente, tenés que hacer el pago mínimo lo imposible, parcial, digamos. Tenés que hacer lo imposible por pagar la totalidad de los resúmenes. Claro. No quedarte con estas tasas de interés en el pago mínimo de la tarjeta, porque es totalmente desproporcionado. Habíamos dicho, hay que usar la tarjeta de crédito, no la tarjeta de débito en este contexto, la tarjeta de crédito, y si uno tiene, pagar siempre el resumen total en lo posible de la tarjeta, y si uno tiene algún saldo en pesos, no dejarlo en caja de ahorro en pesos, sino que preguntar en el banco y usar lo que se llaman Fondo Común de Inversión en pesos de disponibilidad inmediata, que están pagando un 5% mensual, un poco menos de plazo fijo, pero uno lo tiene inmediatamente en el mismo clic del home banking, y es lo mismo que tenerlo en caja de ahorro, pero que esté rindiendo un interés. Esa es la fórmula: anticipar consumo a principio de mes con la tarjeta de crédito, y los saldos que uno tenga en caja de ahorro, ponerlos ahí en Fondo Común de Inversión en pesos en el propio banco, en la propia home banking. Los créditos personales, fíjate, caen casi 20% respecto a hace un año, porque también los créditos personales... Un ajuste fuerte, porque se dispararon las tasas. Y las tasas de interés de un crédito personal arriba del 200. Arrancan en el 211%, costo financiero total, llegan al 321% en bancos líderes, ¿no? En financieras. En bancos provinciales todavía se va más arriba, llega al 350%. Si te tomás esas tasas, te fundís, digamos, no hay forma de... No hay forma de repagar, a no ser que sea un crédito muy pequeño, no hay salario que aguante con esas tasas y con esos costos financieros. Bueno, y también aumentó justamente la tasa de las tarjetas de crédito, costo financiero total 132%, y la hora 12, ¿te acordás que antes tenía costo cero prácticamente? Bien. Ahora 12 cuotas, 109% anual. Pero sí, es el de los más baratos. Pero muy por arriba de cómo van los salarios, ¿no? Que es lo que hay que mirar. Gracias, Claudio. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Candelaria. Nos estamos retirando. Ya está llegando Edu Bataglia al aire de A24. Quédense con él. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, 12 del mediodía, nuevo horario para MMD. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau, chau.